La semana pasada me tocó brindar un informe al banco sobre el manejo y la gestión de mis cuentas personales. Les confieso que casi me muero del susto donde vi el mensaje del oficial de cumplimiento de que tenía que presentar una justificación del por qué había habido X movimiento en mis cuentas. Bueno, yo en eso soy súper temerosa de las autoridades, entonces siempre me gusta tener las cosas en orden y demás, pero bueno, por dicha ya presentamos lo que teníamos que presentar con la contadora y todo en orden. El asunto es que cuando le estoy comentando a mi contadora el orden de las cuentas bancarias, ella se ríe y me dice, uy, por algo sos la doctora Finanzas. Entonces, soy Mónica Quiroz, la doctora Finanzas, especialista en finanzas personales y macroeconomía. Y hoy quiero compartirte cómo es que gestiono mis cuentas bancarias. Yo creo que hay muchos tips de los que te pueden ayudar y así uno pues mantiene el dinero en total control. Lo primero es que ojalá que vos tengas un banco donde puedas hacer subcuentas bancarias. Digamos, yo tengo en el mío, yo de una cuenta madre puedo abrir subcuentas y subcuentas, entonces eso me facilita mucho. Otra gran ventaja que tiene mi banco es que yo le puedo poner nombre a cada una de las cuentas. Les confieso que a mí eso yo escojo un día al mes, que generalmente son los 30 de cada mes, donde hago la distribución de los ingresos cuenta por cuenta y realmente eso me relaja un montón, es algo que disfruto muchísimo, es más, hasta pongo incienso, me tomo un té verde, pongo música relajante, porque de una u otra forma siento que tengo el control del dinero. Entonces eso es muy lindo y además de que el dinero no me está dominando a mí. Entonces el primer tip o consejo que te doy es que no importa en qué momento del mes vos recibas los ingresos, siempre escoge un único día para hacer luego la distribución del dinero en las diferentes cuentas. Otra cosa importantísima es que ojalá el dinero que tengas en las cuentas coincida con los rubros que tengas dentro de tu plan de gastos, así inclusive que tengan los mismos nombres. Por ejemplo, gastos de la casa, que en tu plan de gastos en Excel diga gastos de la casa y en la cuenta bancaria gastos de la casa. Yo tengo una que se llama así, Casa Diarios, que es una cuenta que yo uso para gastos del supermercado. Digamos, ahí mi esposo me deposita lo correspondiente al supermercado, lo correspondiente al pago de ciertos recibos, al pago de las muchachas, al pago del jardinero y una serie de cosas de gastos relacionados con la casa, yo lo tengo en esa cuenta. Entonces es importante que tengas las mismas cuentas que tenés, digamos, o los mismos rubros que tenés en el plan de gastos asignados en tu tabla de Excel, coincidan o sean un espejo de las cuentas bancarias y ojalá tu banco te permita ponerles el mismo nombre. La otra cosa importantísimo es que durante el mes, aunque estés recibiendo diferentes ingresos o en varios días del mes, te pongas un solo día para hacer la distribución de los gastos en las cuentas bancarias. Yo, por ejemplo, escojo el 30 de cada mes porque yo ya sé que la mayoría de mis ingresos me llegaron durante todo el mes. Y entonces no importa en qué momento reciba los ingresos, pero sí me importa en qué momento distribuyo los gastos y los ahorros. Otro tip que te voy a dar es que yo manejo cuentas en dólares y en colones. Las cuentas en dólares son para los ahorros o si tuviese algún gasto en dólar. Pero las cuentas en colones o moneda débil son para los gastos porque siempre es mejor ahorrar en moneda fuerte y gastar en moneda débil o en la moneda, digamos, del país de uno, si es en el caso de Latinoamérica. Luego, finalmente llega ese día y entonces lo que yo hago es, ok, de acuerdo con mi tabla de Excel y mi plan de gastos, entonces empiezo a distribuir el dinero proporcional a los montos o porcentajes que tengo estimados en las siguientes cuentas. Para eso, cualquier cosa, aquí abajo en el video puse una infografía que te permite descargarla y vos también podés comparar esa infografía con tu propia distribución de tus cuentas bancarias. Ahora, esas cuentas bancarias son las mías a título personal.
la mayoría de gastos, o yo diría que 100% de gastos fuertes de la casa están en manos de mi esposo. Entonces él maneja sus propias subcuentas dentro de su banco. Lo cierto es que es mucho más estricto y mucho más controlado de lo que yo lo tengo. Entonces el ejemplo que vos vas a ver aquí es un ejemplo de lo que son mis cuentas bancarias, ¿verdad? Y de cómo yo distribuyo mis cuentas en los diferentes rubros. Pero si querés ahondar más en las cuentas bancarias personales, vas a tener que sacar una cita con mi esposo. Entonces te voy a ir compartiendo cuáles son esas cuentas. La primera es la cuenta de pago de impuestos. Yo lo que hago es que aparto con cada ingreso, digamos, tengo una cuenta que es donde me llegan los ingresos de mis diferentes rubros de negocio. Entonces en una me llega, por ejemplo, los ingresos de comisiones de seguros, en otra cuenta, en esa misma cuenta me llegan los ingresos por la venta de productos de la doctora Finanzas, por mis conferencias, los cursos que me compran online, ese tipo de cosas me entran en esa cuenta. Y entonces de ahí yo saco el 30 del mes para un 30% para pago de impuestos. Ahí tengo renta, tengo ventas, incluye el pago de la contadora. Luego de ahí, el IVA también. Luego de ahí tengo una cuenta que es de agradecimiento o dar u ofrenda, como usted le quiera llamar, y le tengo asignado un porcentaje. Entonces cada vez lo que hago es que de la cuenta de ingresos reparto primero para el 30% para los impuestos en la cuenta que se llama impuestos, luego el porcentaje que tengo asignado para el fondo de dar, de agradecimiento o de ofrenda, y luego sigo con otra cuenta que tengo un 15% asignado para mi retiro o mi jubilación. Lo que hago es que una vez que ahí acumule, por ejemplo, $1000, lo paso a otro instrumento de inversión que yo uso con ese propósito de garantizarme una vejez digna en mi futuro. Entonces, luego voy por la cuenta número 4, que es la cuenta de casa diarios. En esa cuenta mi esposo me da una plata para gastos del supermercado, para pago de muchachas, pago de algunos recibos, para los muchachos que lavan el carro, para el jardinero. O sea, hay diferentes cositas o gastos de la casa diarios que se manejan en esa cuenta. Esa cuenta tiene asignada una tarjeta de débito y es la única, eso sí, es la única cuenta que tiene asignada una tarjeta de débito. Las demás cuentas no tienen forma de cómo sacarle la plata, si no es a través de la misma sucursal electrónica, lo cual ayuda un montón porque uno sabe que esas cuentas están ahí y uno no las va a tocar, ¿verdad? Sino que la única que tengo asignada para los gastos es la que se llama así, gastos de la casa, que tiene relacionada una tarjeta de débito, ¿verdad? Luego tenemos la cuenta de fondo de chicos. En esta ahorro para la universidad de ellos y les estoy haciendo también un ahorrito para en el futuro. Me gustaría tener un lotecito para cada uno, dejarles algún tipo de herencia a nivel de bienes o algún ahorro. Entonces yo lo que hago es que en esa cuenta voy poniéndoles platita y cada $1000 lo paso a un instrumento de inversión que me genera un mejor rendimiento y que yo sé que no lo voy a tocar. Entonces esa es la cuenta para el fondo universitario. Otra cuenta que tengo es la cuenta de ahorro de casa y vacaciones. Entonces a mí me encanta estar planeando y pensando en dónde podríamos irnos de vacaciones. Pues ahorita es un poco complicado. Tengo la idea de cuando todo esté un poco más bajo control, pues hacer un viajecito con toda la familia. Lo que hago es que voy ahorrando ahí y ahí también tengo para muebles, o que si quiero comprar un adorno para la casa, o que si quiero cambiar algunos sillones, o si quiero comprar otro televisor o cambiar los muebles de cocina, que es algo que muero por hacer. Entonces tengo ahí en esa cuenta. Igual, cada vez que esa cuenta acumula $1000, lo paso a un instrumento de inversión que me genere un mejor rendimiento. Luego tengo la cuenta de ayuda a los papitos,
Ese es un rubro que ahí mensualmente voy poniendo por si ellos llegan a necesitar alguna cosita o digamos a veces en diciembre o algo así, ahí les doy un poquitito de ese dinero o tengo ahí por si ocupan algún tipo de examen médico o alguna cosita también para ellos ahí. Luego tengo el fondo de emergencia de capital de trabajo, porque el fondo de emergencia ese de la casa, ese lo manejamos en otro instrumento de inversión, pero ahí yo tengo un fondo de capital de trabajo y procuro tener dentro de esa cuenta por lo menos un año de capital de trabajo, o sea que yo sé que yo puedo seguir manteniendo, digamos, todas las cosas de la doctora Finanzas sin un ingreso, o sea, sin una persona, ni siquiera que me compre una mentoría o una conferencia, un curso, porque ahí está el fondo para mantenerme un año sin recibir un solo ingreso de capital de trabajo. Esa es la cuenta para eso. Mira, siempre procuro tener un año de capital de trabajo, no más de eso porque yo considero que no es necesario. Pero sí, no menos. Entonces, si por A o por B me ha tocado sacarle, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, yo creo que todos la vimos un poquito difíciles, entonces lo que hice fue que de ahí iba tomando, ahora me toca reponerlo para volver a tener ese año de capital de trabajo dentro de esa cuenta. Luego está la cuenta de ingresos, bueno, que se les explicaba, que es donde me llegan los ingresos de pago de comisiones por la venta de seguros y también por los ingresos que recibo por los cursos que la gente compra de Doctora Finanzas, por las charlas o conferencias que doy a las empresas, por los talleres que doy también. Y entonces, bueno, ahí me llega, dentro de esa misma cuenta, me llegan todos los ingresos. Luego está la cuenta número 10, que en mi caso son los gastos personales. Yo de todos esos ingresos que recibo, me pago un salario, es decir, yo no me como todo el dinero que yo recibo, sino que como ven lo voy distribuyendo en los diferentes rubros y hay uno de esos que se llama gastos personales, que ahora sí, de todo eso yo me pago un salario y ese salario me sirve para el salón, me sirve para hacerme las uñas, me sirve para comprarme ropa, me sirve para dar algún que otro regalito que tengo por ahí. También esas cosas personales, que si me quiero ir a tomar algún cafecito, que si quiero salir con alguna amiga, que si quiero tener algo en especial, algún chineito que yo quiera darme, pues entonces yo tengo ese salarito para mí, que es un porcentaje de mis ingresos totales y así no me gasto todo el dinero y además me queda para ahorrar, me queda para pensar en mi retiro, me queda para reinvertir en mis negocios y para disfrutar las riquezas con total libertad. Esa es mi gestión de cuentas. En realidad tengo un total de 10 cuentas y es muy satisfactorio saber que uno tiene el control del dinero y no que el dinero lo está controlando a uno. Si te gustó este video, por favor, compartirlo con tu círculo de influencia. Recuerda descargar aquí abajito la infografía que te hice. Y bueno, vos no tenés que tener exactamente los mismos rubros que yo, pero entonces hace una comparación con tu plan de gastos versus tus cuentas bancarias. Asegúrate que de todas esas cuentas no tengas acceso a través de una tarjeta de crédito, sino que solo una de esas, o por lo menos dos, tal vez. Yo tengo dos, una que es para gastos de dólares diarios, ¿verdad? Paguillos que hay a veces en dólares, y otra que es para gastos en colones, que es mi moneda débil. Y recordá también hacer la división: ahorros en dólares, gastos en tu moneda débil. Y recuerda, organízate y sé libre.